Programa de la doctora Jacqueline Prieto, Reflexiones del Ser en el Hacer. Reflexiones sobre el ser en el hacer. Y bien, mis queridos radioescuchas, para el mundo entero, desde Suacha, Cundinamarca, Colombia, con la doctora Jacqueline Prieto desde Bogotá, Colombia. En este maravilloso programa. Buenos días para todos nuestros queridos oyentes de Cristo Rey Radio TV. Para mí es nuevamente un gusto estar el día de hoy acompañándolos y me uno a la canción de Me siento orgullosa de ser un gran colombiano. La palabra gran en este momento significaría todo ese ideal que tenemos cada uno de esos países. Asimismo, nosotros tenemos unas canciones muy regionalistas, porque cada compositor, de acuerdo al territorio, ha compuesto unas canciones muy sentidas, muy emocionadas. Y pues en esta que convoca el padre Tito hoy, de enero del 2021, continuando con nuestras reflexiones del ser en el hacer. Espero quienes hayan acompañado desde el primer día, 5 de octubre del 2020, donde se iniciaron estas reflexiones, haya podido contribuir a ese crecimiento personal. Y como lo vimos en la clase, la vida es una clase, cada día es una clase. En la sesión anterior, entonces, cuando hablamos o tocamos el tema de las dimensiones humanas de ese ser humano, de esas reflexiones que nos han ido llevando poco a poco a construir o a reconocer ese ser humano que hay en cada uno de nosotros, independiente del país donde nos encontremos. Entonces, bienvenidos nuevamente a estas reflexiones del ser en el hacer. Para quienes se vinculan el día de hoy, muy contenta igual por que haya dedicado un poquito de su tiempo. Una hora es aparentemente mucho para algunos, pero para otros es demasiado corto el tiempo para poder decir y hacer lo que necesitamos. Pero algo con base en las reflexiones que me ha llamado mucho la atención de los investigadores, Einstein, cuando habla del tiempo que es relativo, totalmente, debemos aprender a valorar cada día, cada minuto, cada cosa como si fuera el último día. Y en ese orden de ideas, pues a los que se están integrando al programa el día de hoy, quiero como contextualizarlos nuevamente, comentarles que soy psicóloga, mi nombre es Jacqueline Prieto Ortiz, con una extensa experiencia en el campo social, educativo y organizacional. Espacios que me han permitido pues generar un pensamiento crítico, global, frente a las situaciones dadas o presentadas por esa raza humana, la cual me ha llamado la atención desde muy niña, y es lo que me ha motivado a continuar y a fortalecer esos conocimientos que he podido adquirir cada día, y que tengo el placer de compartirlo con los oyentes de Cristo Rey Radio TV. Entonces, habíamos sugerido como psicóloga social un libro que ha sido traducido a cualquier cantidad de idiomas, que es El Principito. Un libro que ya les decía que quienes ya lo lograron conseguir en físico, felicitaciones, pero que a través de las bibliotecas virtuales, gracias a la tecnología, podemos bajarlo para irlo leyendo. Vamos en el capítulo, hoy nos corresponde el 15, entonces vamos en el capítulo 14, que este libro hace una lectura psicoanalítica. Como decíamos en un principio, la psicología estudia el comportamiento humano, pero el psicoanálisis intenta dar razón a esa historia del comportamiento humano. Y es así que estas sesiones que tenemos cada día las hemos denominado reflexiones del ser en el hacer. Hemos hecho acuerdos, espero que de una u otra manera los oyentes muy juiciosos hayan pues aportado en esas disertaciones que se han hecho en este programa,
para poder ir como aportando en esa transformación del ser humano y pues entendiendo un poco más la historia a sí mismo de este ser humano. Decíamos que cada país, cada cultura tiene una historia y esa historia es la que marca el carácter, la conducta de cada uno de nosotros. Y que una invitación para este 2021, lo decíamos en la sesión anterior, que ojalá quienes se están uniendo puedan pues, ir a esa presentación que quedan grabadas ahí en FaceLive para cuando estén deseosos de saber las temáticas que hemos manejado. Y en esa se habló sobre las dimensiones humanas y cómo a través de ellas podemos nosotros ir entendiendo primero nuestro comportamiento. Y una de las acciones que habíamos comentado es de no hablar de nadie, por el amor de Dios, por el amor a lo más sagrado que ustedes tengan. Intentemos no seguir ni entrar en el juego de los medios que quieren enfrentar a las personas con pensamientos ideológicos, políticos, sexuales o demás. Somos seres ciertos sociales por naturaleza, y este libro del Principito lo he tomado porque es como una forma de reflexionar sobre cada uno de los oyentes desde los 5 años, que se lleguen a acordar quiénes han influido en sus vidas, pero que el hecho de ser influenciados no quiere decir que yo voy a odiar al uno o al otro porque han hecho de mí tal o cual persona. No, recordemos que estas reflexiones del ser en el hacer, lo que está intentando es llevarlo a que usted, oyente, joven, adulto, no sé, quienes estén en este momento escuchándonos, pueda decir: asumo la toma de decisiones y ser responsable de ellas. Entonces, asimismo, se propuso el libro del Principito, en el cual hace mención de un niño que tiene unas experiencias desde los 5 años y empieza a contar cómo, o a narrar más que todo, cómo ha sido esa relación con los otros humanos. Y los llama adultos, por eso casi siempre las críticas es a los mayores. Y en ese orden de ideas, pues les comento que hemos pasado por 5 planetas. El primero, para que lo tengamos claro, que fue el rey, que cuántos de nosotros creemos que tenemos el poder en las manos y podemos humillar y maltratar a otros y no nos damos cuenta que así a veces como tratamos nos tratan. Tengo un aporte igual que alguien dice que así como yo trato me tratan, pero no siempre se da esa premisa. Es algo curioso que yo intento hacer un análisis de por qué los que obramos bien y respetamos a los otros somos los más lastimados. Pues desde mi perspectiva como psicóloga social, es que los que estamos trabajando en el desarrollo personal, no juzgamos a los otros ni los criticamos, solo intentamos entender al otro, pero a través de esas acciones fortalecerme como persona. Y a veces uno dice, pero todo lo que yo hago y por qué la vida no me responde como yo quiero. No, intentemos no quejarnos ni hablar de los otros. 2 premisas que pueden nuevamente fortalecerse el día de hoy. Y el planeta del rey dice que aquí tenemos un súbdito y a veces los humanos pensamos que los otros están para que nos abastezcan nuestras necesidades y no logramos entender que necesitamos al otro para ser reconocidos. Gracias a que el otro me llame, por ejemplo mi nombre, Jacqueline Prieto Ortiz, ahí es cuando le preguntan a uno, ¿y usted cómo se llama? No, yo no me llamo, a mí me llaman, o mi nombre es. Entonces, en ese orden de ideas, el primer planeta era el rey, que espera siempre súbditos y sobre todo los que se enamoran, no nos enamoramos, somos lastimados porque el otro piensa que el amor es lastimar o pedir, entonces por eso hay que ser incondicionales. Y siento que el amor para mí es dar sin pedir nada a cambio. El siguiente planeta, que es el 2 según el libro, habla sobre el vanidoso. Y hablábamos en su momento que ese vanidoso está generando unos problemas ahorita a través de las redes sociales. La ventaja de algunos que no manejan las redes, pues no saben
ni se enfrentan a ese super yo egoístico o egoísta, digo yo egoístico como un niño, de cómo estoy en función de que el otro siempre me alabe. Todos los otros hombres son admiradores. Y por eso las redes, en este momento, para los jóvenes que nos están escuchando, ese es un problema de depresión que se está dando, porque suben cualquier imagen, hablan cualquier cosa, y si no les escriben muy bien o un dedito o alguna palabra, entran en depresión diciendo que no soy importante para los otros. Entonces, aquí es donde ese capítulo les decía que hace una reflexión sobre no seamos vanidosos, solamente para nosotros, no que los otros nos aplaudan o demás. Hay una situación que a veces a mí me pasa algo curioso con mis estudiantes y que cuando veo el teléfono digo, ay, ahora lo llamo. Y con tanta cosa, pues a uno se le pasa. Y preciso, a veces me dicen, profe, pero es que me dejó en visto. ¿Cómo me dejó así? Entonces yo me pongo a pensar y le digo, antes agradezca que lo vi. Hay cosas que a veces uno no tiene tiempo y el teléfono no es como el centro cuando uno tiene otras ocupaciones. Entonces a eso me refiero, mis jóvenes oyentes, que se valoren, que se respeten, que se amen y que no importa si los miran o no los miran, usted sea importante para usted. Esas son las reflexiones del ser en el hacer. Estamos intentando darle una posición a ese yo. Yo soy importante, yo soy capaz, yo puedo, ese yo que puede potencializar y transformar mi vida. El tercero, acuérdense en que se hablaba del bebedor, que en países que son dados en consumo de bebidas alcohólicas, pues porque están por alcohol formadas, siempre se ha catalogado de bebedores, pero que no lo miremos. Hay unos términos que a veces me parecen incómodos, que nosotros venimos de culturas donde hemos aprendido a beber chicha, guarapo y luego cualquier otro trago. Y asimismo en cualquiera de las regiones le tienen un nombre específico a esas primeras mezclas que se hicieron con bebidas efervescentes, fuertes, para darle la connotación de alcohol, porque con el metanol se me fue ahorita el concepto, pero bueno. Entonces, en ese orden de ideas, esos bebedores, el libro lo plantea que es para olvidar. Y a veces el que bebe para olvidar se sume en el dolor porque es falso. Si usted trabaja la voluntad y la disciplina, no necesitaría de sustancias, de ninguna sustancia, para poder decir que recuerda o no recuerda algo. Nos han enseñado en nuestras culturas que dependemos de otros y no, que necesitamos del otro para ser, tiene un significado importante. Pero sin el otro también puedo existir. Entonces, en el quinto, que fue el pasado, el hombre de negocios, que es el mundo, el capítulo 13, que habla del cuarto planeta, que es el hombre de negocios, que siempre está ocupado y no presta atención a nada. Muchos de nosotros, ahora con la pandemia, como lo hablábamos en las sesiones anteriores, tenemos que llevar el trabajo a casa. Y algunos gozamos con el privilegio al menos de tener un espacio donde estar. Otros en una habitación tienen que estar todos. Y hacer silencio, controlar la bulla o el ruido es lo que todavía no hemos podido entender, y eso también genera estrés y ansiedad. De cómo si yo estoy trabajando, todos guarden silencio, ¿no? Hay que aprender a manejar estas situaciones, y el hombre de negocios lo que nos hace entender ahí en ese planeta es siempre está ocupado. Claro, nosotros hablábamos en un momento de la disciplina, y esa disciplina es la que tenemos que estar atentos cada día. Recordemos que gracias a abrir los ojos y darnos la oportunidad de encontrar un nuevo día, es la capacidad que tenemos para reflexionar y transformar eso que no nos gusta de nosotros. Si vamos transformando esas dimensiones, nos queda más fácil comprender y ayudar a los otros, así nos hagan daño. Y hoy, como les decía, nos corresponde el capítulo 15 con el planeta
del explorador. Entonces, quería hacer un paréntesis para los que nos están escuchando, que el capítulo 14, donde estaba el quinto planeta, que hace mención al planeta del curioso, fue donde les compartí una presentación de las dimensiones humanas, donde nos muestra cómo a través de la historia el ser humano ha construido unas dimensiones para poder ser lo que es, pero que esa historia la podemos transformar de acuerdo a nuestros intereses. Y ahí es donde viene. Si yo, por ejemplo, que trabajo con hijos que son huérfanos, pero no porque los papás murieron, sino papás que dejaron a los jóvenes en casas de vecinos o en casas de familia o en los albergues llamados acá en Colombia del ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y que han crecido sin esos papás. Entonces a veces se lastiman y dicen, es que no signifiqué nada para mis papás, me abandonaron. Yo les hago una invitación a la reflexión, es que en nuestras culturas han sido muy pocas las reflexiones frente a la sexualidad, a que para qué se tiene hijos, si no vamos a saber para qué. Entonces, en una época se necesitaban como mano de obra. En este pleno siglo, iniciando año 2021, qué rico que podamos reflexionar quienes aún tienen la decisión de poder tener hijos, de si desean hijos para lastimarlos como los lastimaron, o más bien unos hijos para poder generar esa transformación de lo que usted pudo haber sido y no fue. Es una cosa muy compleja en lo que yo vengo trabajando con familias. Y pues Makarenko, en uno de los libros de conferencias familiares, sí lo plantea, que si nosotros supiéramos la responsabilidad que tenemos como formadores de esos hijos, pues lo pensaríamos dos veces. Pero quienes ya tenemos hijos, ahí es donde se tocó el tema de la disciplina. ¿Cómo se puede decir sí? ¿Cuándo se puede decir no? Y no tener esos remordimientos como papás o como cuidadores, porque a veces decimos, ay, no, yo le dije no y yo había podido. No, la disciplina es, y es lo que le hace falta a los países latinoamericanos para potencializar un poquito más su carácter y su responsabilidad y compromiso, como hablan de los países desarrollados, que son 20, 30 años de diferencia, pero es la ciencia y la tecnología, la escritura y las lecturas críticas lo que hacen que nosotros nos vayamos pensando de otra manera. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a compartir pantalla, o voy a compartir pantalla para continuar con el libro que estábamos hablando del capítulo 15. Y dice así. No sé si hay alguna pregunta, padre Tito, o alguien haya hecho algún comentario antes de iniciar con el capítulo. De momento, doctora Prieto, no hay ninguna pregunta. Esperamos que las personas que nos están escuchando o observando por este medio audiovisual no teman de hacer cualquier tipo de preguntas, ya sea ahora o después del programa, a la doctora Jacqueline Prieto directamente. Exacto. Entonces, continuando en el orden de ideas que estábamos hablando del capítulo, entonces, sino que como habíamos estado comentando de unos aportes, de unos temas que había dado en los días anteriores, uno de ellos es preciso de las dimensiones humanas, que fue el capítulo la semana pasada. Entonces, qué rico que podamos pues ir a esas grabaciones que tenemos. Y hay otro que si ustedes lo buscan en las plataformas, en Mr. Google, pueden escribir Jacqueline Prieto Ortiz, y ahí encuentran el sujeto psicológico que habla sobre la autoestima, la actitud, el comportamiento, lo que estamos hablando, y que de una u otra manera esos son los aportes que tenemos para que vayamos entendiendo un poco más la lectura del libro que estamos trabajando. Entonces, el capítulo 15 dice, el sexto planeta era 10 veces más grande. Estaba habitado por un anciano que escribía en enormes libros.
Quienes aún no tienen el libro, pues aquí sale sobre un planeta, en un escritorio, una persona ya de edad, con barba blanca, una lupa, porque lo primero que vamos perdiendo los adultos casi siempre es la visión. Y una de ellas es por leer a veces en los transportes, en los buses o hay movimiento, me han comentado que es lo que deteriora también la visión. Entonces, en ese orden, el anciano está con un libro sobre el escritorio y dice: ¡Ea, un explorador! Exclamó el anciano al ver al principito que se había sentado sobre la mesa dando un resoplo. Había viajado ya tanto. ¿De dónde vienes tú?, preguntó el anciano. ¿Qué libro es este tan grande y pesado?, pregunta el principito. Pregunta a su vez: ¿qué hace usted aquí? Soy geógrafo, dijo el anciano. Y le pregunta el principito: ¿y qué es un geógrafo? Responde el anciano: es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Eso es muy interesante, dijo el principito. Por fin un verdadero oficio, y dio un vistazo alrededor del planeta del geógrafo. Nunca había visto un planeta tan majestuoso. Es muy hermoso su planeta. ¿Tiene océanos? No lo sé, no puedo saberlo, dijo el geógrafo. Oh, dijo el principito decepcionado. ¿Y montañas? No puedo saberlo, repitió el geógrafo. ¿Y ciudades, ríos y desiertos? Tampoco puedo saberlo. Pero usted es geógrafo, le exclama el principito. Exactamente, dijo el geógrafo. Pero no soy explorador, ni tengo exploradores que me informen. El geógrafo no puede estar de acá para allá haciendo el recuento de ciudades, ríos, montañas, océanos y desiertos. Un geógrafo es demasiado importante para andar explorando de un lado a otro. Se queda en su despacho y allí recibe a todos los exploradores. Les interroga y toma nota de sus observaciones e informa. Si alguna le parece interesante, manda a hacer una investigación sobre la moralidad del explorador. Pregunta el principito: ¿por qué? Porque si un explorador dijera mentiras, sería una catástrofe para los libros de geografía. Y también si un explorador bebiera demasiado. ¿Por qué?, pregunta nuevamente el principito. Porque los borrachos ven doble y el geógrafo pondría dos montañas donde solo hay una. Mira qué metáfora. Conozco a alguien, dijo el principito, que sería un mal explorador. Es muy posible, cuando la moralidad del explorador parece buena, se hace un estudio sobre su descubrimiento. ¿Se va a verificarlo?, dijo el principito. No, eso no sería demasiado complicado. Se le exigen pruebas. Por ejemplo, si se trata del descubrimiento de una gran montaña, se le pide que traiga grandes piedras. Súbitamente el geógrafo se sintió emocionado y dijo: ¿tú vienes de muy lejos? ¿Eres un explorador? Comienza pues a describirme tu planeta. El geógrafo abrió su registro y afiló la punta de un lápiz. Esos lápices que son los que nos han dado esa forma de ver el mundo. Es un aporte desde mi reflexión, ya que tengo preciso un lápiz en la mano. Entonces retomo el párrafo. El geógrafo abrió su registro y afiló la punta de su lápiz. Los relatos de los exploradores siempre se escriben primero con lápiz y solo se pasan a tinta una vez que el explorador ha presentado suficientes pruebas. ¿Y bien?, interrogó el geógrafo. Responde el principito. Oh, mi planeta, dijo el principito,
no es tan interesante. Todo es muy pequeño. Tengo 3 volcanes, 2 en actividad y 1 en extinción, pero uno nunca sabe. Nunca se sabe, dijo el geógrafo. Tengo también una flor. De las flores no tomamos nota, dice el geógrafo. ¿Por qué, si son tan lindas? Replica el Principito. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímera? La geografía, dijo el geógrafo, son los libros más valiosos y apreciados. Nunca pasan de moda, ya que es muy raro que una montaña cambie de lugar o que un océano pierda su agua. Nosotros los geógrafos escribimos sobre cosas eternas. Pero los volcanes extinguidos pueden despertarse, interrumpió el Principito. ¿Qué significa efímera? Vuelve a preguntar el Principito. Que los volcanes estén extinguidos o se despierten es igual para nosotros. Lo interesante es la montaña del volcán y esta nunca cambia. Vuelve y pregunta el Principito, ¿pero qué significa efímera? Repitió el Principito, que nunca renunciaba a una pregunta suya, que como lo hemos hablado, aquí hago un paréntesis, cuando los niños preguntan y preguntan, o los adultos preguntamos, muchas veces, como a veces hay profesionales que se atreven a decir, que toda pregunta tiene una respuesta. No, desde mi perspectiva, las preguntas a veces se hacen con el fin de corroborar la idea que uno tiene de ese algo. Entonces, por eso vuelve a preguntar, o para conocer muchas veces, porque los niños no tienen idea de qué es, sino los conceptos se los vamos dando los adultos. Entonces, nuevamente dice, pero los volcanes extinguidos pueden despertarse, interrumpió el Principito, pero él otra vez pregunta, ¿qué significa efímera? Que los volcanes estén extinguidos o se despierten es igual para nosotros. Lo interesante es la montaña del volcán y esta nunca cambia. Pero, ¿qué significa efímera? Repitió el Principito, que nunca renunciaba a una pregunta suya. Significa que está amenazado de próxima desaparición. Ya hace una pregunta así preocupante el Principito y dice, ¿mi flor está amenazada de desaparecer próximamente? Así es, indudablemente, responde el geógrafo. Mi flor es efímera, se dijo el Principito, y solo tiene 4 espinas para defenderse contra el mundo. Y se ha quedado completamente sola. Por primera vez se arrepintió de haber dejado su planeta, aunque tomando valor preguntó, ¿qué me aconseja usted que visite ahora? El planeta Tierra tiene muy buena reputación, contestó el geógrafo, y el Principito partió pensando en su flor. Entonces, dejando este capítulo, retomamos entonces los temas que allí nos marcan para la reflexión. Cuando habla del explorador, ubiquémonos cuántos de nosotros somos exploradores del mundo. Cada vez que yo pongo en conocimiento este libro, quienes luego se identifican exploradores del mundo son los niños y los jóvenes. Me escriben y me dicen, ya entendí que es un explorador del mundo. Entonces, aquí es donde viene mi invitación en general a todos los oyentes. No importa la edad, recordemos que la edad es un número que se ha dado de acuerdo al trasegar de nosotros por el mundo y que ese número tiene una importancia para cada uno de nosotros. Y ahí es donde estamos reflexionando sobre ese ser. Nosotros intentemos ser geógrafos, de revisar, pero si miramos, cuando él le pregunta cuántas montañas hay, cuánto, quiere decir que desde mi perspectiva como psicóloga social, es que nunca el ser humano podrá saber tanto de todo, porque es imposible saberlo. Tendrá conocimiento de algunas asignaturas, los que hacemos investigación. Entonces yo podría decir, ¿cómo tengo noción o conocimiento del comportamiento humano?
porque trabajé la religión, la filosofía, la geografía, valga el capítulo, luego llegué a la antropología, después la psicología, la historia súper clave, y en ese orden de ideas la biología, porque son 6, 7 asignaturas, podríamos decirlo, por si nos están escuchando algunos docentes, que dan razón de ese comportamiento humano. Si nosotros hacemos un análisis reflexivo aquí, podemos mirar cómo a través de unas insignificantes para algunos asignaturas se forma un carácter, un ser humano. Y por eso es súper importante que quienes trabajamos como conferencistas o como docentes o como oradores tengamos un cuidado sobre lo que se dice, porque a veces en medio de lo que pensamos generalizamos y no se puede generalizar. Entonces, este capítulo que habla preciso de ese explorador quiere decir que nosotros debemos instaurarnos en ese ser explorador. ¿Qué es lo que hice que me gusta y que puedo seguir o continuar haciendo? ¿Qué no me gusta para transformarlo? Y pues desde los diferentes campos, como les he comentado, desde lo social, lo educativo y lo organizacional, pues he podido entender que somos seres emprendedores. Y no emprendedor de hacer empresa, sino emprendedor de siempre continuar un camino, como nos lo ha hecho ver el Principito a través de sus narraciones, y que nos va aportando esa construcción de sujeto, de humano, de ser persona. Pero que desde mi punto de vista, el análisis es, no dejemos de ser niños, ese niño interior que tenemos ahí, saquémoslo, que nos asombremos de la vida y que entendamos que un día es efímero, porque solo dura un día. Alguien decía que si yo hago bien las cosas, continúa mañana. Esa es una de las equivocaciones que a veces tenemos. Cuando nosotros nos formaron como seres humanos, nos hicieron creer que todo era igual, que cada día, entonces a veces por eso los jóvenes se aburren de vivir, no, los adultos casi no, porque nos enseñaron a salir adelante con lo que hacemos. Y hay unas culturas o unas generaciones, de acuerdo a los países o la historia de cada país, que narra esas experiencias, y es lo que hace que ese ciudadano tenga unas inclinaciones, digamos, porque algunos podrán decir que hay fanatismo. Sí, es lo que estamos evidenciando ahorita gracias a la pandemia, que hay unos procesos, unas situaciones, unas acciones que se han instaurado en mi psiquis, en mi mente, y que lo doy por hecho y que no tengo la capacidad de analizar, leer, reflexionar y continuar y transformar, porque cuando pregunta el Principito qué fue lo insistente en el capítulo y qué es efímero, si nosotros miramos la vida es muy efímera. Alguien dice, pero uno puede durar 100 años. No, pero es efímera, porque tú no sabes cuándo te vayas. Y ahí es cada día. De pronto ahí sí reconozco lo que mi padre decía cuando mi madre celebraba los cumpleaños. Mi padre decía, ¿para qué celebra cada día si es un año menos de vida? Y mi madre, muy asertiva, le decía, pero un año más de experiencia. Entonces, mis queridos oyentes, bienvenidos a este mundo de las curiosidades, de las exploraciones y de las invitaciones a la investigación. Nunca demos por hecho nada. Esta es la época donde se están reajustando nuevamente acciones y cada ser reaccionará de acuerdo a ese sentimiento, a ese pensamiento. Entonces, la invitación a estas reflexiones del ser en el hacer es que este capítulo del explorador nos está invitando a confirmar que no podemos tener conocimiento de todo lo que creamos o queramos. Damos razones de lo poquito que podemos, que además de tener una profesión, usted puede ubicarse en otros contextos y poder ayudar a esos seres humanos a ser cada vez mejor personas. Pero que entendamos que eso de ser efímero es
pues él lo preguntaba porque tenía una flor. Entonces decía, y la flor es efímera, pero entonces todo tiene un inicio y un final. Si nosotros lográramos comprender eso, que es lo que he podido reflexionar frente a mi asignatura de humanidades, cuando se habla del desarrollo humano, la historia de los humanos, independiente de las teorías científicas, han llevado a que el ser se ubique como un dios del universo. Pero que ahorita, dada una pandemia llamada COVID-19, nos está haciendo pensar o reflexionar sobre qué es realmente el proceso humano, el desarrollo humano, qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos hacerlo para ser cada vez mejores. Y no hay fórmulas mágicas, mis queridos oyentes, de Cristo Rey Radio TV. No hay fórmulas mágicas. Es vivir, reflexionar, transformar y ser felices con lo que se hace. No importa la posición biológica que tenga, porque recordemos que algunos tenemos todas nuestras capacidades, tanto cognitivas como físicas, pero que hay personas que no las tienen, que han nacido sin algún miembro o con alguna discapacidad cognitiva, pero no quiere decir que sean menos que nosotros. Son seres humanos y como seres humanos, si nosotros a partir de esta reflexión que nos hace tener la pandemia, podemos comprender que somos vulnerables y somos efímeros. Que todavía la ciencia, a pesar de lo que se escucha por todos los lados de cómo cuidarnos, lo que yo llamo bioseguridad o autocuidado, ese autocuidado cada vez se extiende, se profundiza, pero se siguen yendo familiares. Ya llevo 20 personas dentro de mi círculo familiar y profesional que se han visto afectados y que se han ido. Y que sin ser dramática, pero tampoco sin dejar de reflexionar, como lo hablábamos la semana anterior, de poder decir, cada uno cumple una función. Y por eso es súper importante que hagamos las paces primero con nosotros y que asimismo podamos tener esa capacidad de aceptar al otro como es. Cuando el mismo capítulo nos hace el comentario del borracho cuando habla así, ¿cuántos de nosotros tenemos familiares que beben y los maltratamos diciendo, es que él es un borracho? No, no descalifiquemos a nadie. Eso es una invitación de pronto, como lo puedo comprender en este capítulo, que es aprendamos a aceptar a los otros, que cada uno tiene unas tareas, unas acciones y unas responsabilidades que hacen que el mundo sea mejor para cada uno de nosotros, pero que juega un papel muy importante lo que usted logre aportarle a ese proyecto de vida. Así lo llamamos, proyecto de vida, sino que a veces el proyecto de vida se referencia o hace relación al bachillerato cuando van a graduarse, que le dicen, ¿y ahora cuál es su proyecto de vida? No, proyecto de vida es cada día. ¿Cómo termino hoy mi día? Ese es mi proyecto de vida. Si quiero quejarme o quiero al contrario ver las cosas bonitas de lo que el mundo nos está dando. Y siento que este momento, el adaptarnos, quiero que quede claro esta palabra, aquí la apunto, adaptarnos. Eso es lo que ha hecho el ser humano desde que pisó el planeta Tierra. Adaptarse a las circunstancias. Entonces, dejemos de juzgar al otro, de desear cosas que a veces no se pueden hacer, de culpar a los políticos o a todo lo que se está dando, sino más bien asumamos las responsabilidades de nuestros actos, desde eso que se llama autocuidado, pero también estamos nuevamente iniciando un proceso de adaptación a esas nuevas situaciones. Porque cuando alguien habla de la nueva realidad, no hay nueva realidad, cada día es nuevo. Al menos ahí es donde los calendarios me llaman la atención. Cuando la gente dice es que todos los días son iguales, le digo, si fueran iguales no tendríamos un calendario, no tendríamos años. Entonces quiere decir que igual cada día es efímero, como lo plantea nuestro capítulo del día de hoy.
Entonces, bienvenidos. No sé si hay alguna pregunta, comentario para poder escuchar antes de hacer como la reflexión del cierre. Sí, mi querida doctora Jacqueline Prieto, tenemos cada día es efímero. Unas personas que no logro captar de dónde nos están escribiendo, parece que de California, de México, de Los Ángeles. Arlene Hernández dice, a mí me gusta siempre contestar. Ana Reyes dice lo mismo. Prácticamente nos están como refutando, pienso yo, de que ¿Qué dice nosotros, qué, padre? a mí me gusta siempre contestar. Es importantísimo estas reflexiones que nos dicen estas personas, que cuando a nosotros nos hagan algunas preguntas de alguna u otra manera, debemos buscarle la respuesta, y si no la tenemos, investigarla para darle una respuesta positiva a las preguntas que nos hacen, sobre todo hoy día en pleno siglo XXI, que la juventud, los niños nos preguntan tantas cosas y nosotros debemos buscar la manera de contestarlas. Es así como yo tengo, por ejemplo, esta connotación. El ser explorativo es uno de los más cohibidos, y con esta situación de no salir por la pandemia, lo explorativo se pierde más porque el adulto no deja que el niño explore por miedo a muchas cosas. Por ejemplo, por miedo a enfermarnos. Entonces, doctora, no sé usted qué concepto tenga, que nos pueda usted opinar acerca de estos puntos Claro. importantísimos de hoy. Gracias, padre. Porque mira que ahí con el análisis que hace la persona cuando dice de las preguntas, claro, hay que tener cuidado cuando dice de dar las respuestas verdaderas, porque entramos nuevamente a hacer un prejuicio. Las preguntas solo son preguntas. Cuando el principito hace preguntas es para conocer más allá y es hacer comparaciones. Entonces, como él viene de un planeta muy pequeño, quiere saber cómo se mueven los otros planetas. Cuando los adultos entendamos que es una metáfora, o sea, cuando el principito habla de planetas, recordemos lo que desde el psicoanálisis es cada uno de los seres humanos con los cuales nosotros nos relacionamos. Entonces, cuando los seres humanos preguntan cosas a veces, sobre todo los niños, que son los que más preguntan, vienen es como a confirmar qué es, para luego, y por eso le preguntan a varias personas, ¿qué teto? ¿Qué teto? ¿Qué teto? Para saber qué le dice la persona. Y él es así como forma su autoconcepto. Cuando los adultos ya empezamos a preguntar es porque tenemos dudas. Algo que yo quiero compartirles, queridos oyentes y padres, que nos escuchan, es que cuando yo empecé a trabajar sobre desarrollo humano, aparentemente lo empecé a aplicar desde mi profesión como psicóloga, pero yo venía leyéndolo y trabajándolo desde los 15 años. He confirmado que soy una investigadora innata porque siempre quise saber por qué el ser humano actúa tan mezquino, que es una pregunta que me he hecho siempre. Y a veces le pregunto a las personas, ¿y tú por qué actúas así? Cada uno me responde a su manera y por eso es donde quiero pues compartir esta reflexión, es que yo no puedo dar respuestas para el otro. La respuesta debe ser desde mi sentimiento o desde mi conocimiento, porque quien debe investigar es el otro, que es el que está haciendo las preguntas. Cuando yo empecé nuevamente a confirmar, entonces, ¿qué es el desarrollo humano? ¿Cómo somos los humanos? ¿Por qué las diferencias de sexo? ¿Por qué los hombres tienen más poder que las mujeres? Y fue donde comprendí que no es que tengan más poder, es que la cultura menciona algo y tantas veces la menciona que hace que uno crea que es así. Por decir, ahí sí, mujeres. Cuando yo empecé a formarme en mi núcleo, eran solo hombres.
Y cuando yo decía que leyéramos o que qué era tal cosa frente a lo que se leía, me decían, eso no es para las mujeres, más bien haga lo suyo. Y yo decía, ¿y qué es lo de las mujeres? Pues como yo me formé con 3 hombres, pues mi pensamiento estaba entre yo como mujer y 3 hombres que eran cada uno diferente y que los quiero muchísimo desde muy niña. Luego conocí otros hermanos hijos de mi papá y empecé a relacionarme con ellos. Entonces ahí es donde quiero pues hacer este apunte, es de cada pregunta le va haciendo entender a uno cómo son los humanos, pero usted decide qué hacer. Y ahí fue donde entendí que no hay hombres buenos u hombres malos, mujeres buenas o mujeres malas, sino que hay culturas que generalizan un pensamiento para que ese pensamiento lo lleven a la acción esas culturas. Entonces, por eso dicen, hay juguetes para niños y juguetes para niñas. Yo jugué con juguetes de niñas y juguetes de niños y me considero femenina. Entonces ahí es donde entra un montón de conceptos estereotipados, que se usa ese término, que vienen dados desde diferentes concepciones o conceptos, por eso se llaman concepciones. Cada persona va a hablar. Entonces, si el niño pregunta algo, primero, ahí sí, profesores, papás o tíos, quienes estén al cuidado de los infantes, es preguntarle primero para qué pregunta. Nosotros casi siempre damos una respuesta a los niños. Más bien, ¿y qué es esto? ¿Tú qué crees que es? Con base en lo que el niño responda, uno podría decirle que es desde mi pensamiento para que él logre entender que hay varios conceptos. Y siento que el respeto que se ha perdido a través de nuestro capitalismo a ultranza es porque cada uno quiere imponer al otro, que por eso lo referencio con el capítulo 1 cuando habla del rey. Todos quieren tener posesión, pero algo que me ha llamado la atención y que hace reflexión la pandemia ahorita con las cuarentenas dadas, es que nos quejamos, pero hay muchos medios a través de la tecnología para poder construir esas formas reflexivas de conocimiento. Sí, doctora Prieto, así es. Ahora tenemos a los hijos en casa, nuestros hijos están con nosotros, tenemos una educación virtual prácticamente, diría yo, no sé si a raíz del mundo entero o solamente en Colombia o Sudamérica. ¿Cómo hacemos nosotros como papás para ayudar a que el tema que el niño o joven está aprendiendo no se vuelva tan aburrido, tan tedioso, que después se pierde el interés de aprender? ¿Cómo hacemos para ayudarlos en este punto? Y mira, muy buena pregunta, padre, porque ahorita estamos hablando con un químico y un profe matemático, licenciado en matemáticas, y un diseñador para mirar cómo se les ayuda a los profes y a los papás a generar otras estrategias pedagógicas. Claro, es un poquito complicado, lo podríamos tomar para otra sesión, ya que está interesante esa pregunta, padre, y lo podríamos hacer énfasis aquí a punto para la próxima semana, cómo se pueden generar estrategias pedagógicas que no hagan que se desmotive el estudiante. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos a nuestros hijos con un teléfono o con internet y solo vemos Face o las redes sociales, pues va a ser de lo más tedioso, porque lo único que colocan es estoy, nadie comparte documentos, nadie comparte juegos, nadie hace otras cosas, sino parece como si estuviéramos en una feria de poderes y de posiciones. Entonces sí sería súper clave y me comprometo el siguiente capítulo de la próxima semana relacionarlo con esas actividades donde vamos a tener un año más. Nos dicen que este semestre, pero un semestre es harto. Yo oigo a los medios de comunicación diciéndole a los papás, jueguen ajedrez. Son 24 horas del día, a veces que jugar ajedrez juega 1, 2, 3 partidas y ya se aburre. Entonces tendríamos que tener demasiados juegos y es imposible. Lo que hay que tener es una formación crítica y no se tiene en la mayoría de países porque nos pasó lo del planeta de los negocios. Toda la gente estaba intentando hacer plata. Algunos se hicieron, por eso digo que algunos países tienen esa fortuna, mientras que Latinoamérica no la tiene porque nosotros somos más
personas informales, que no tenemos trabajo, pero que ahora con la pandemia nos toca igual conseguir, porque cómo pagamos servicios, cómo pagamos las carreras de los hijos, es un montón de cosas muy complejas y que de una u otra manera los niños este semestre van a estar en casa. Entonces, lo único es leer varias pedagogías, mirar cómo se hace, pero yo entiendo a los papás, a los abuelos, a los cuidadores, que es un poco complejo porque no solamente se atiende al niño o al joven, sino que hay muchas cosas por hacer. Y el día, en ese orden de ideas, no alcanzaría para poder distraer al joven o aportarle a construir un conocimiento crítico que se requiere, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con las lecturas del libro. Si vamos a leer, habría o se necesita la ayuda de alguien que lo asesore para lograr generar ese pensamiento crítico. Entonces, sí es un poquito complejo, mis queridos profes, no se agobien, papás, cuidadores, pero entonces para la próxima sesión me comprometo a generar o a traer unos enlaces que ya se vienen haciendo, por ejemplo, Santillana. Santillana tiene a través de la web, usted busca Santillana y ella tiene cualquier cantidad de cosas, sopa de letras, él armó todo, hay 1000 cosas de verdad por hacer, pero entonces las organizamos en la próxima sesión, queridos oyentes. Bien, mis queridos radioescuchas, estamos ya prácticamente terminando este maravilloso programa de reflexiones del ser en el hacer con la doctora Jacqueline Prieto desde Bogotá, Colombia. Y yo me quiero despedir aquí desde Soacha, Cundinamarca, Colombia, con un proverbio que dice así: si estás a la mesa con un noble, mira bien lo que hay ante ti, no seas goloso, te pondrás el cuchillo a la garganta, no te abalances sobre sus buenos platos, son alimentos engañosos. Proverbio 23:1. Dios les bendiga, mis queridos radioescuchas, y vamos a estar pendientes para el próximo programa de reflexiones del hacer en el hacer con la doctora Jacqueline Prieto. Reflexiones del ser en el hacer. En el hacer. Muy bien. Porque doctora. somos seres que hacemos. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias, mi querido radioescuchas. Y ahí estamos a la expectativa para cualquier pregunta que quieran hacernos, ya sea por este medio o por el interno. Muchísimas bendiciones y que el Señor Dios hoy y siempre esté con nosotros. Tengamos cuidado con estas reflexiones del ser en el hacer. Muchísimas gracias y feliz día para todos. Nos despedimos con una música colombiana muy amable. Dios los bendiga. Yo también tuve alegría y profundo desengaño. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron. 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron.